Los Opus Dei se empeñaron en una carrera contrarreloj para canonizar a Escrivá, apoyados por el gran aparato creado por el Instituto, en base a las influencias que ha ido consiguiendo a base de golpes de audacia y en ocasiones de mero cinismo y descaro. Pero se olvidan de que la santidad no es un negocio sino un resultado de vida. Por eso no es suficiente que un grupo de fanáticos proclame que Escrivá es santo. Son las obras, los frutos los que pueden justificar esta aspiración. Y la llamada obra de Dios no ha dado sino frutos de mitología, concentrada en la figura del Padre. La verdad tiene que imponerse por su propia fuerza y no con recelos y avasallando los testimonios de quien no encuentran santificable la figura de Monseñor Escrivá. Si el Opus Dei tiene tanta seguridad en la santidad de su fundador, ¿por qué declaró una guerra abierta y sucia contra todo aquel que no coincide con su apreciación? Se ha dicho, y es verdad, que cuando de una canonización se trata, lo normal, lo único realmente serio, es carecer de temores si de veras se los cree sin fundamentos. El que nadie debe, dice el refrán, nada teme. Algo han de temer los opusdeístas cuando han viciado totalmente el proceso de beatificación de su padre. Vamos a ver cómo fue este proceso viciado. De culminar, dice el autor, como está previsto el 17 de mayo próximo, recordamos siempre que esto fue escrito antes de la beatificación, de culminar el proceso de beatificación de Monseñor José María Escrivá de Balaguer habrá sido el más rápido de la historia. Católicos con mayor fama de virtudes, mártires que derramaron su sangre por la fe, papas como Pío XII y Pío IX aún esperan se les reconozca como beatos, pero es que ellos no cuentan con el dinero ni las influencias del Opus Dei, ni pudieron beneficiarse de inmediato con la eliminación del llamado abogado del diablo, que no era sino un juez eclesiástico encargado de corroborar especialmente que fuera cierta la buena fama del siervo de Dios y que lo que se decía de su vida hubiera ocurrido en realidad. Ahora esa figura ya no existe, y bien que se aprovechó de ello la obra para influir en los jueces del proceso, eliminar cualquier testimonio contrario a Escrivá, evitar que siquiera pudieran declarar los testigos no promovidos por ellos, calumniar a quienes pretendían hacer oír sus experiencias sobre las no virtudes del padre, y hasta lograr que se dejara de lado el voto negativo de 2 jueces que no se dejaron convencer por la aplanadora opusdeísta. La obra, señala un periodista madrileño, ha trabajado inmensamente por la beatificación. A la muerte de Escrivá en 1975, montó oficinas históricas para recoger todos los datos de que se dispusiera en el mundo sobre su fundador, incluso las anécdotas más nimias. Centenares de miembros de la obra visitaron a obispos, sacerdotes y laicos para solicitar cartas a favor de que se abriera la causa de canonización de Escrivá. Por supuesto, esto incluyó los testimonios que se obligó santamente, santa coacción, a escribir a todos los socios de la obra en base a las sugerencias, santas sugerencias, dadas por los superiores que además se encargaron de abrir cuentas bancarias especiales que se engrosaron con donativos arrancados a católicos a quienes se decía que ganarían el cielo si ayudaban a canonizar al Padre. De las actas de la causa se desprende que de las 92 personas admitidas a declarar, 91 lo hicieron a favor de Escrivá y solo una en contra, el ex socio del Opus Dei, Alberto Moncada, cuyo testimonio fue rápidamente desestimado, acompañado por frases difamatorias para el testigo. Los jueces excluyeron además a otras 7 personas, todas ex miembros de la obra, la mayoría de las cuales habían pedido ser escuchadas. De esa manera, el Opus Dei logró su primer objetivo, que se admitieran solamente los testimonios de sus afiliados o simpatizantes y se dejaran fuera todos los demás. Entre los testigos que fueron rechazados están Miguel Fisac, María del Carmen Tapia, Antonio Pénez Tenesa, María Angustia Moreno Cereijo, María Jesús Hereza, Pilar Navarro Rubio, Juan Roche y Carlos Albaz, todos los cuales pertenecieron a la obra, desempeñando en ella cargos de gran importancia y además conocieron y trataron personalmente a Escrivá. Pero resultó que los jueces, influidos por el Opus Dei o abiertos simpatizantes de esta prelatura, decidieron que esos hombres y mujeres, que en un tiempo fueron considerados por la obra como entregados y dignos de cargos de gobierno, se convirtieron automáticamente en locos, herejes o pervertidos al dejar la institución. Gracias a una filtración providencial, los documentos de la causa de beatificación de Escrivá de Balaguer trascendieron a la opinión pública. Así pudo saberse que uno de los jueces, Luigi de Magistris,
recomendó suspender el proceso de beatificación para hacer luz sobre el capítulo carismático que con tanta abundancia se les atribuyen los testimonios, todos ellos de Opus Deistas, al fundador de la obra. De Magistris, regente penitenciario de la Curia Romana, propuso que, como lo señalaba el viejo canon, se dejara pasar un tiempo más largo, 50 años, para la beatificación, porque no sería pastoralmente constructivo ofrecer como modelo de virtud a un sujeto en cierto aspecto problemático. Aunque el Opus Dei se preocupó por abrumar con testimonios sobre Escrivá al tribunal que estudió su causa de beatificación, De Magistris opinó que la abundancia de material, elemento de por sí positivo, es de hecho nociva. En el breve periodo de 6 meses, los que pasan de marzo a agosto, marzo fue la fecha del envío de los volúmenes a los consultores y agosto el término para la presentación del voto, sería imposible realizar un estudio profundo de tanto material. Ante ello, De Magistris reconoce que había sentido el peso de la responsabilidad de su ministerio en grado angustiante, como en este caso, y tras señalar muchas irregularidades en la causa, solicitó la suspensión de la beatificación del Opus Dei, del fundador del Opus Dei, por razones de prudencia. El juez romano pidió que se tomaran en cuenta específicas razones de cautela conectadas con el hecho de las oposiciones que se han levantado en contra del personaje y en contra de su obra. Y a este propósito, dice, querría hacer notar que está en causa no solo la exigencia de no crear penosos problemas de conciencia o penosas sorpresas en todos aquellos, en número no desechable, que todavía hoy tienen y han tenido actitudes no muy favorables hacia la persona del fundador del Opus Dei y su institución. Siendo muy objetivo, De Magistris solicitó que se retirara de la causa el testimonio del sucesor del escribá, Álvaro del Portillo, y puntualiza que se debe hacer notar que, mientras han sido excluidos algunos sujetos que ciertamente merecían no ser tomados como hostiles a priori al siervo de Dios, en los otros se nota un comportamiento siempre y solo a favor. Se habría tenido que escuchar alguna ponencia ex officio que aportase también la contribución dialéctica de la crítica. La misma figura de escribá es objeto del escrutinio del juez De Magistris, quien lamenta que en las informaciones del proceso una de las fuentes de información más abundantes sea la del propio siervo de Dios. Tanto, dice textualmente, que se podría de hecho pensar en una cierta vanidad. Y apunta, me gustaría que se explicase la composición de la virtud de la humildad con algunos comportamientos del siervo de Dios, hablando, por ejemplo, de su mortificación corporal. Un testimonio señala, y quizás más de uno, la privación de agua a que se sometía el siervo de Dios. Explica cómo escribá, después de haber ingerido solo una parte del agua, comentaba: hasta aquí era necesidad física, de más hubiera sido inmortificación. Y dice De Magistris, tal comentario sobre la cantidad de agua a ingerir me deja un poco sorprendido bajo el perfil de la modestia, que tiende a no hacerse notar. Al mismo tiempo me deja un cierto malestar al notar una repetida alusión del siervo de Dios a sus experiencias místicas. Me pregunto si la frecuencia de este recurso no podría indicar una cierta ingenuidad de juicio en el discernimiento de los espíritus y una cierta complacencia. Se refirió también el juez a las diferencias entre escribá y su confesor en los primeros tiempos de la obra, el padre Valentín Sánchez, a quien De Magistris califica como religioso de santa vida y de gran relieve en el Madrid de la época, señalando que la relación entre ambos fue bruscamente interrumpida por el siervo de Dios con motivo de ciertas apreciaciones pronunciadas por el padre Sánchez sobre el proyecto de constitución del Opus Dei. Y es que el padre Sánchez fue quien sugirió a Escrivá que no llamara a su fundación obra de Dios, para evitar faltas a la humildad. Entonces Escrivá, para quien no había más palabras de Dios que la suya, cambió de confesor y mantuvo su opinión. Este voto solamente debía haber bastado para suspender la beatificación. Pero el tribunal hizo caso omiso de ese testimonio, caso omiso del testimonio, con lo cual el proceso de la causa quedó viciada y en opinión de algunos expertos debe ser nulificado y comenzado de nuevo. Aquí está uno de los puntos que permiten dudar de la verdad de fe que podría significar esta canonización. Un alto funcionario de la Congregación para las Causas de los Santos asegura que es completamente contraria a las normas de la congregación la exclusión de testigos.
Decir que no se les llamaba porque son unos sinvergüenzas demuestra una actitud preconcebida. Lo normal habría sido examinar la dificultad planteada. Añade el funcionario que es muy normal aguardar 30 o 40 años de la muerte de un encausado con gran relevancia pública. Es el tiempo necesario para que se hayan apagado las repercusiones inmediatas de su conducta y para entender mejor su papel en la historia de la Iglesia. Por eso se mantiene en espera la causa de los papas Pío IX, Pío XII o Juan XXIII. Lo que ha ocurrido con el fundador del Opus Dei no ha seguido un hito normal. Un conocido teólogo, Giancarlo Roca, opina que la excesiva velocidad del proceso no beneficia a nadie y pone en tela de juicio su legitimidad. La mayor parte de los archivos eclesiásticos y civiles sobre el período de la vida de Escrivá están aún cerrados. ¿Qué pasará si se descubren, cuando se abran, documentos comprometedores para él? Pero estas anomalías, que incluyeron la mencionada exclusión de testigos aún de aquellos que el Código de Derecho Canónico establece debían ser llamadas en forma automática, como son todos los consanguíneos y afines al siervo de Dios y aquellos que tuvieron amistad e intimidad con él, bueno, todas estas anomalías no fueron todo. Hacía falta un milagro, y el tribunal dio por bueno uno en el que intervinieron de manera destacada varios socios del Opus Dei y sobre el cual existen muy serias y graves dudas. Resulta que a la monja carmelita Concepción Bullón, del convento del Escorial, le fueron diagnosticados, según médicos del Opus Dei, un tumor en la espalda del tamaño aproximado de una naranja, además de úlcera gástrica, hernia de hiato y anemia. Supuestamente, una noche de julio de 1976, tras encomendarse a Escrivá de Balaguer, fallecido en Roma un año antes, Sor Concepción, que entonces contaba 70 años, sanó de sus males de forma prematura, perfecta y duradera, sin tomar medicina alguna. La monja murió en 1988 a los 82 años de edad, al parecer de una enfermedad que no guardaba ninguna relación con las que le fueron curadas milagrosamente por la intercesión del fundador del Opus Dei. Sin embargo, un familiar de la religiosa apunta que solo el doctor que vio los bultos en la espalda de Concepción determinó que era cáncer sin que hubiera las biopsias pertinentes. Cuando dicen que se curó, las actas respectivas las levantaron médicos opusdeístas de Pamplona. Demasiados médicos del Opus, apunta el familiar de la monja. Los sucesos extraños no terminan allí. La superiora del convento del Escorial en 1976, o sea, cuando supuestamente ocurrió el milagro, Sor Catalina Serna, no supo hasta muchos años después que en el seno de su orden se había producido ese milagro. Yo no me enteré de nada, dijo la hermana a Luis Carandel 5 años después del suceso. Cuando leí la noticia pensé que había sido alguna carmelita de clausura y no una hermana de nuestra congregación. Para mayor abundancia de coincidencias, el milagro fue difundido por la también monja carmelita Pilar Prieto, compañera de Sor Concepción y hermana de un importante directivo del Opus Dei. Antes de esto, ya la obra había procurado otro milagro en la persona de una asociada que mejoró de una enfermedad tras ser operada en la clínica de la Universidad de Navarra, en Pamplona. Los del Opus decidieron difundir la noticia y mandaron a chicas de las que querían que se hicieran de la obra a que la vieran para que con el prodigio se sintieran más entusiasmados con el padre. Luego, cuando la enferma empezó a quejarse de dolores y molestias, la consideraron histérica. Años después, el asunto se saldó con la salida de la obra de esta muchacha. Y no les fue mejor a 2 socios de la obra ya fallecidos, según el Opus, en olor de santidad: Montserrat Grases e Isidoro Sorzona. En vida de Escrivá, y como el fundador se cuidaba de no llegar al cielo antes de tiempo, el instituto necesitaba santos, y no encontró mejores candidatos que esos 2 numerarios fallecidos. Particular atención dieron a Sorzano, Isidoro Sorzano, por el hecho de haber acompañado a Escrivá en los primeros años de la obra. Sorzano, nacido en Buenos Aires en 1902, emigró con su familia a España y conoció en Logroño a Escrivá. En 1927 se graduó de ingeniero industrial en Madrid, trabajando posteriormente en Cádiz y Málaga. Después de la Guerra Civil vivió en Madrid y murió en 1943 de la enfermedad de Hodgkins. Como puede verse, falleció joven, pero además no hizo nada importante en su vida y solamente era conocido en relativamente reducidos círculos. Sin embargo, solamente 5 años después de su muerte, el Opus Dei, necesitado de santos, dado que pretende fabricarlos en serie,
introdujo la causa para su beatificación. Expertos en la fabricación de prestigios, los opusdeístas intentaron elaborar el de Isidoro, para lo cual encargaron a dos socios numerarios, uno norteamericano y otro español, Daniel Sargent y Antonio Fontán, trabajos sobre el argentino español. Ambos llamaron a Sorzano ingeniero de Dios y puntualizaron que su santificación fue una labor callada, humilde, perseverante. No pudo evitar, aunque quiso vivir escondido, que quienes le trataban vieran la caridad heroica de sus virtudes. El verdadero mérito de Isidoro, en realidad, fue su relación con Escrivá, y esto era lo importante para los directivos de la obra. Fontán escribió que el espíritu del Opus Dei, que inspirara toda su vida, lo aprende en el contacto frecuente y heroico con el fundador y con los otros miembros. Lo frecuente era porque todos los meses iba de Málaga a Madrid para encontrar a Escrivá, y quizá lo heroico por el esfuerzo que representaban viajes tan constantes. Pero antes de conseguir la beatificación de Isidoro, murió Escrivá, y la causa de Sorzano ha quedado en el olvido. Era santo heroico, según ellos, pero ahora lo importante es, sin duda, para el opus más importante, la santidad del Padre. Para consuelo de Isidoro, peor le ha ido a Montserrat Grases, de quien ya casi nadie se acuerda en la obra. ¿Qué busca el Opus Dei con la beatificación? No solo es la soberbia de Escrivá lo que impulsó al Opus Dei a trabajar con tanto empeño en la canonización del Monseñor. La declaración oficial de la santidad de su fundador le es indispensable a la obra para su existencia futura. Dado que el Instituto afirma a sus prosélitos que en él encontrarán un camino seguro, el único camino para salvar sus almas y santificarse, porque la obra es desde su origen creación divina y estaba predestinada a ser una potente organización como hoy se presenta, nada mejor que un santo canonizado para preservar esa imagen. Y si el Opus Dei es, según sus seguidores, la obra de Dios, su fundador debe ser un elegido por la providencia divina para realizarla. Luego, Escrivá debe ser santo, no hay alternativa. De ahí la pretensión del fallecido Monseñor por preparar todo en vida para que sus hijos promovieran su canonización tras su muerte. El Opus Dei, como ya hemos visto, proclamó desde hace tiempo para sí mismo y sus seguidores la santidad de José María Escrivá de Balaguer. Hoy ha orientado sus esfuerzos a lograr que la Iglesia Católica lo eleve a sus altares y lo incluya en su santo oral, hecho que equipararía al instituto con las grandes órdenes religiosas de la historia. Por otra parte, la canonización de Escrivá daría al Opus Dei una carta de presentación inmejorable para continuar haciendo prosélitos y proseguir la expansión de su poder e influencia. El Opus Dei requiere con urgencia para continuar su obra en el mundo de un santo. Como señala el sacerdote, ex integrante de la obra, Vladimir Felsman, el Opus teme ser relegado de primera plana, pero si su fundador es declarado santo, todo lo que ha dicho será considerado ejemplar. Quizá por todo esto es que una ex asociada del Opus Dei, Pilar Navarro Rubio, quien fuera máxima responsable de la sección femenina de la obra en Italia, ha lamentado no haber tenido la oportunidad de advertir a la Iglesia de que esta beatificación, la de Escrivá, va a ser un masazo para todos los cristianos. Pilar Navarro, con familiares que son aún destacados miembros de la obra, supera el respeto a la sangre con el amor a la verdad y no calla por temor al que dirán. Otra ex socia señala con respecto a los opusdeístas: si esos señores supieran lo que es de verdad la caridad cristiana y no los sofismas que ellos inventan, ¿qué entenderán por amor esas personas que son capaces de injuriar a otras, de levantar falsos testimonios con el fin de mantener por encima de todo la ética de la obra, a una costa de los demás? ¿Cómo pretenden elevar a los altares la persona de su fundador, si bajo el pilar de ese altar entierran la fama, el honor de las personas, por el solo hecho de tener el valor de decir la verdad? Es triste ver cómo a veces las enseñanzas evangélicas son adaptadas a una pequeña, estrecha mentalidad de conveniencias para unos fines meramente corporativos. ¿A quién beatificarán? Último punto de este artículo. Advierte Escrivá en camino: honores, distinciones, títulos, cosas de aire, hinchazones de soberbia, mentiras, nada. Pero el mismo que escribió esto no tuvo empacho en acumular esas cosas de aires, esas hinchazones de soberbia, y vivió rodeado de las mentiras que contribuyó a crear. Cuenta María del Carmen Tapia en su libro que Escrivá a los más íntimos de él, a las personas de mayor relieve que lo visitaban,
los acompañaba hasta el lugar donde estaba su futuro catafalco y les mostraba el mausoleo que se había fabricado él mismo en vida para ser sepultado luego, con un dejo de con petulancia. Todas las honras, ¿no? Un mausoleo. Sí, por supuesto, un mausoleo de santo. De santo. Ya lo tenía preparado. Un hombre que dijo que vino a enseñar a la iglesia lo que ésta no pudo aprender en 2000 años, pero que al mismo tiempo afirmaba ser un humilde, un pobrecito de Dios, un burrito sarnoso. Un hombre que dijo amar a todos, pero que calumnió e injurió a sus críticos y no dudó en utilizar la fuerza económica y política de su obra para aplastar cualquier oposición. Un hombre que habló mucho de libertad, pero que en la práctica mantuvo a sus hijos bajo un imperio mentalizado, orientado a convertirlos en menos instrumentos del superior y de la voluntad de Dios expresada en los deseos del Padre. Un hombre que afirmaba tener gran amor a la Virgen, pero despreciaba a las mujeres, de quienes dijo que no les hacía falta ser sabias, puesto que bastaba que fueran discretas, y que prohibía a las numerarias de su obra dormir en colchón, ducharse con agua caliente, abrazar a bebés o asistir a bodas, porque desconfiaba profundamente de ellas. Un hombre que pedía que todos se quisieran entre sí como hermanos en Cristo, pero que prohibía enérgicamente las amistades particulares entre los socios de la obra, so pretexto de que al no ser gratas al Padre, no eran gratas a Dios. Un hombre que aseguraba amar al Papa, pero que se consideraba muy por encima del sumo pontífice, y llegó a expresar que es el demonio metido en la cabeza de la Iglesia, refiriéndose a Juan 23. Y Dios en su infinita sabiduría debiera llevarse a este hombre, hablando de Pablo VI. Y todo porque en tiempo de esos papas tuvo contratiempos para lograr en Roma todo lo que deseaba para extender la influencia de su obra. O sea, no lo dijo por lo que hicieron Juan 23 y Pablo VI en la Iglesia, sino por lo que hicieron contra su obra. Un hombre que decía apreciar por sobre todo la verdad, pero que mentía para extender su obra y ocultaba a sus hijos y al resto de los católicos la forma en que el Opus Dei iba sumando posiciones en las finanzas y en la política bajo sus propias órdenes, y que no tuvo empacho en falsear datos de su biografía o atribuirle visiones divinas que nunca tuvo. En el Vaticano se ha anunciado la beatificación de un hombre, un siervo de Dios, del que se afirma constan las pruebas de las virtudes teologales de la fe, esperanza y caridad, tanto hacia Dios como hacia el prójimo, así como de las virtudes cardinales, con las demás añejas, practicadas en grado heroico. Pero muchos católicos que conocemos el trajinal del Padre por el mundo, no podemos creer, no creemos que esas frases del decreto pontificio del 9 de abril de 1990 puedan referirse a José María Escrivá de Balaguer. Quien quiera Dios que el Espíritu Santo ponga remedio a este montaje e impida lo que sería un motivo de grande escándalo para muchos fieles de España y de todo el mundo. En el Evangelio de San Mateo se cuenta lo que Jesús respondió a unos fariseos a quienes increpó. ¿Y cómo vosotros menospreciáis el precepto de Dios para seguir vuestra tradición, hipócritas? Para continuar, sobre la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Practicad y guardad lo que ellos os dicen, pero no obréis según ellos hacen. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis la tierra y el mar para ser un prosélito, y cuando ya lo tenéis lo hacéis digno del infierno! ¡Ay de vosotros, guías de ciegos! Filtráis un mosquito y os tragáis un camello, sepulcros blanqueados, serpientes, raza de víboras. Cabe preguntarse qué diría ahora el Señor de una obra de Dios que menosprecia la tradición de la Iglesia, que considera que el fin justifica los medios y que busca por todo el mundo prosélitos con el único fin de engrandecer la imagen del Padre. Quizá diría nuevamente: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Y este autor trae al final una lista de bibliografía de los opositores o de los exaltadores de Monseñor Escrivá de Balaguer, en la cual se basa todo este artículo. Como dije al principio de estos programas, no conocemos al autor. Lamentablemente esta es una fotocopia sacada de una revista, trata sobre el Monseñor Escrivá, una santidad cuestionada. Vamos a ponernos en el mismo plano de este autor. Ojalá Monseñor Escrivá esté en el cielo. Ojalá esté en la gloria, o llegue a la gloria si todavía no ha llegado. Ojalá el Opus Dei se transformara en una congregación religiosa o una organización de laicos y sacerdotes dedicadas a la mayor gloria de Dios. Pero tenemos que reconocer que la realidad muestra otra cosa,
y que, bueno, sin perjuicio de rezar por todo esto y por todas las personas que integran el Opus Dei o que lo integraron, su mismo fundador, no podemos dejar de lado las aberraciones, los desvíos doctrinarios y demás, y bueno, tener las precauciones del caso.